Pues damos paso a Raquel Sánchez Romero con su comunicación sobre reducción de generación de residuos alimentarios en la restauración mediante la implantación de técnicas de conservación basadas en radiación UV. Vale. Buenos días, muchas gracias. Al igual que mis compañeros, antes de empezar la presentación, quería dar las gracias a Gasterra por la financiación y la posibilidad de poder desarrollar este proyecto. Y asimismo, hoy vengo yo en representación de todo el grupo de investigación a presentar los resultados, pero evidentemente el proyecto no ha sido desarrollado tan solo por mí, sino que en el grupo de investigación ha estado integrado por el catedrático del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, José Luis Todolí, y por un estudiante de doctorado de nuestra línea de investigación, Guillermo Alvaradejo, que aunque no trabaja directamente en este proyecto, ha colaborado con nosotros. Aunque no he trabajado, su tesis no está directamente relacionada con esta línea de trabajo, ha colaborado con nosotros en este proyecto. Bien, el proyecto que vengo a presentar yo hoy está centrado en la reducción de generación de residuos alimentarios en la restauración mediante la implantación de técnicas de conservación basadas en radiación ultravioleta. Bien, antes de empezar a presentar los resultados, quería comenzar con una breve introducción con el fin de contextualizar el problema. Tengo que decir que aquí mis compañeras que me han precedido, Ana y Arantxa, pues ya me lo han puesto un poquito fácil, ¿no? Porque ya han puesto en valor, ya han puesto en auge la problemática sobre la generación de residuos, ¿no? Ya han dado datos sobre la importancia económica, social y medioambiental de esta generación de residuos. Yo me voy a centrar más en el ámbito de la restauración, donde datos de la Comisión Europea indican que la restauración colectiva representa en torno al 25% de generación de estos residuos. Concretamente, en el ámbito nacional, en el ámbito de España, la Comisión Europea considera que se desperdician alrededor de 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Teniendo en cuenta la población española y teniendo en cuenta la cantidad o el porcentaje de residuos que se generan en la restauración, bien durante el procesado de la materia prima, durante la degradación de estas materias primas, la preparación de los platos o bien porque se utilicen raciones demasiado grandes, pues esto representa que, o esto se traduce, ¿no?, en que al año se generan un total de 40 kilos por persona de residuos en la restauración, lo que supone, según datos de la hostelería, una pérdida económica de 1.800 millones de euros al año. Bien, hay distintas causas, como ya he dicho, que pueden producir, ¿no?, o pueden ser la causa de esta generación de residuos, pero entre ellas cabe destacar la degradación microbiológica, la cual se considera como una de las principales causas de esta generación. Evidentemente, se han establecido distintas estrategias para evitar o para reducir esta generación de residuos relacionadas con esta causa. Entre las estrategias pues puede ser el rodaje del stock, ¿no?, el rodaje de las materias primas, el uso de desinfectantes, el uso de productos químicos o bien incluso pues utilizar otros métodos de conservación o tratamientos térmicos. Sin embargo, pues estos tratamientos térmicos pueden modificar las propiedades físico-químicas, alterar las propiedades organolépticas de los alimentos, con lo cual puede causar un rechazo por parte del consumidor. No hay datos de la Comisión Europea o de la Comunidad Europea, pero en Estados Unidos se estima, ¿no?, que el 15% de la comida se degrada, ¿no?, microbiológicamente y por tanto se tira a la basura, con lo cual es un problema bastante importante. Debido a los inconvenientes o a las desventajas que tienen las estrategias de conservación, de las cuales ya he hablado un poquito, pues nosotros proponemos el uso de la radiación ultravioleta, ¿no?, para conseguir esa tasa de desinfección, conseguir parar esa degradación microbiológica y así de este modo alargar la vida útil de los alimentos. Así muy brevemente, ¿no?, la radiación ultravioleta es el tipo de radiación que abarca en el espectro electromagnético que va desde 200 a 400 nanómetros. Pero la que a nosotros nos interesa por su acción biocida es la radiación ultravioleta C, ¿vale?, la que se emite a una longitud de onda de 250 nanómetros. Como consecuencia de esta radiación, cuando interacciona, ¿no?, con los microorganismos, produce una modificación de las cadenas de ADN, de hecho rompe los puentes de tiamina, evitando o dificultando que se puedan replicar. Por tanto, puede causar la muerte o la degradación de este proceso de replicación y la muerte de estos bacterias, microbios, etc.
Bien, nosotros en el grupo de investigación ya tenemos experiencia en esta desinfección de los alimentos utilizando esta tecnología. De hecho, ha sido aplicada con éxito a la desinfección de sólidos en contacto con alimentos, pues sólidos que se utilizan para la preparación de estos alimentos o incluso envases alimentarios. Asimismo, ha sido aplicada o la hemos conseguido aplicar a alimentos líquidos, como pueden ser alimentos transparentes, y alimentos opacos, los cuales representan un mayor reto, ¿vale? Como puede ser la leche, la horchata, el vino en otro proyecto, dado que la radiación ultravioleta tiene una baja capacidad de penetración y solamente permite irradiar la capa más superficial. En este caso en concreto, lo que hemos hecho ha sido pues, crear flujos turbulentos que nos permitiesen exponer toda la masa de muestra a esa radiación. Bien. Una principal ventaja de este tipo de radiación, de este tipo de tecnología, es que nos permite alcanzar tasas de desinfección cercanas al 99,9%, evidentemente evitando esta degradación microbiológica, pero además una buena optimización de las condiciones de exposición nos permite llevar a cabo esta desinfección sin modificar las propiedades físico-químicas de los alimentos. Cuando hablamos de propiedades físico-químicas, pues hablamos de parámetros físicos, como puede ser el color, químicos, como puede ser el pH, y también la composición, tanto en macronutrientes y micronutrientes. Esto es importante porque nos permite preservar esas propiedades organolépticas, que no hayan modificaciones y por tanto no causar el rechazo del cliente. Teniendo todo esto en cuenta, el objetivo principal del proyecto era llevar a cabo la optimización del uso de sistemas de conservación y alargamiento de la vida útil de alimentos basados en radiación ultravioleta C para la reducción del desperdicio agroalimentario en la restauración. Evidentemente no podíamos abarcar todo el tipo de productos, todos los productos que se utilizan en la restauración. Por tanto, hicimos una pequeña selección. En cuanto a materias primas, materias sin procesar, seleccionamos tanto carne de vacuno, carne de ternera, como queso curado, semicurado y queso tierno. Asimismo, en cuanto al bloque de productos procesados, nos centramos tanto en caldos de pescado y de pollo de carne, así como cremas, que son elaboraciones típicas en los restaurantes. De hecho, estudiamos pues, el efecto de la radiación ultravioleta en crema de guisantes y en gazpacho andaluz. Bien. En una primera etapa del proyecto hicimos un estudio un poco cualitativo, un poco subjetivo. De hecho, preparamos 6 probetas de replicados de la carne de ternera. Bueno, en realidad cogimos 12, 6 de los cuales no los tratamos, ¿vale? Mediante el uso de esta radiación de ultravioleta, y los otros 3 sí que los sometimos a este tratamiento, ¿vale? Simplemente con una lámpara de potencial conocido, conociendo el tiempo de exposición, controlamos la dosis de esa radiación ultravioleta. Lo que hicimos fue observar, ¿no? Con la carne hasta ver la aparición de esa posible degradación microbiológica. Aquí no se aprecia de manera adecuada, ¿vale? Pero sí que yo os lo digo, nosotros sí que lo veíamos. Creedla porque en el monitor sí se ve. Que en el día 8 la muestra sin irradiar ya presentaba síntomas, signos de esa degradación microbiológica. Mientras que en el caso de la muestra irradiada, en el día 8 no se veían esos síntomas, con lo cual ya nos daba una idea de que estábamos alargando esa vida útil. Continuamos conservando la carne y vimos que es en el día 13, en el caso de la muestra irradiada, cuando ya se veían esos signos. Evidentemente, pues este primer estudio también los hicimos pues, para otras dosis de radiación ultravioleta, porque el objetivo no es irradio mucho, aplico una dosis muy alta, consigo desinfectar, pero claro, ¿qué pasan con las propiedades físico-químicas? Entonces aplicamos varias dosis con el fin de alcanzar esa desinfección o esa desinfección de los alimentos sin degradarlos. Bien, estos primeros datos ya nos indicaban que pasábamos, ¿no? Que conseguíamos alargar la vida útil de los alimentos en 5 días, por lo menos de esta carne, ¿vale? Entonces, siguiente paso en el proyecto, lo que nos planteamos fue hacer un estudio más objetivo, más cuantitativo. Entonces, aquí lo abordamos de 2 maneras distintas. En el caso de la carne y en el caso de los quesos, como necesitábamos una muestra contaminada donde hubiese ese crecimiento microbiológico, lo que hicimos fue esperarnos a realmente tener esas muestras con una gran carga de microorganismos. Una vez que ya teníamos la muestra de carne o la muestra de queso como, lo que hacíamos era irradiar para ver si podíamos parar ese crecimiento, ¿vale? Entonces irradiábamos, hacíamos un extracto y después cultivábamos. Nos centramos en 2 tipos o en 2 grupos de microorganismos. Por un lado aerobios totales y por otro lado pseudomonas.
En el caso de la carne y en el caso del queso se ven resultados parecidos. Dosis de 4 julios por centímetros cuadrados ya nos permitía alcanzar tasas de desinfección del 99,9%, es decir, reducir la cantidad de colonias de microorganismos en 3 unidades logarítmicas. En el caso del queso la observación es la misma, de hecho se necesita menos dosis para conseguir esas tasas de desinfección. Para los preparados de restauración, para los caldos, los gazpachos y las cremas, lo que hicimos fue mezclar esos preparados, una vez que ya estaban a temperatura ambiente, una vez que estaban fríos, con agua contaminada que nos aportasen esos microorganismos. Y volvimos a hacer lo mismo, irradiamos hicimos distintos replicados, sometimos estos alimentos a distintas dosis y vimos cuál era la cantidad necesaria para conseguir una tasa de desinfección del 99,9%. Y otra vez tenemos que una dosis de 4 julios por centímetro cuadrado era suficiente para parar o para reducir o conseguir desinfectar estos alimentos. Estos resultados que muestro aquí para aerobios totales son exactamente iguales para pseudomonas, para el otro tipo de organismos que estudiamos. Bien, pues ya teníamos la dosis de radiación ultravioleta necesaria para conseguir esa desinfección, para conseguir parar o al menos retrasar esa degradación microbiológica. La siguiente pregunta era, ¿qué ocurre con las propiedades físico-químicas? ¿Se modifican o no se modifican como consecuencia de esta radiación? Bien, aquí estudiamos tanto parámetros físico-químicos, estudiamos la posible modificación del color, la posible modificación del pH, índice de peróxidos, índice de acidez, contenido en vitaminas, contenido en ácidos grasos. Hicimos una selección de los distintos parámetros según la naturaleza de la muestra. En primer lugar, no lo muestro todo para todas las muestras, he hecho una pequeña selección. En el caso de la carne, pues muestro cómo varía o si se ve al menos si hay una variación o no de ese pH, de ese porcentaje de metahemoglobina como consecuencia de la radiación. Aquí muestro una gráfica porque me parecía un poquito más visual, pero evidentemente hicimos un estudio estadístico y vimos que no habían diferencias significativas. En el caso de los quesos, pues estudiamos el porcentaje de cloruro, porcentaje de ácido láctico, el pH, pero bueno, aquí traigo parámetros como el contenido en vitamina A y E, y además el perfil de ácidos grasos. De hecho, me he centrado en 5 ácidos grasos. Evidentemente, lo importante aquí vuelve a ser que no existe una modificación del contenido de estas vitaminas o no existe una modificación de este perfil de ácidos grasos como consecuencia de esta radiación, ¿vale? Que era lo que a nosotros nos interesaba, conseguir preservar estas propiedades. En cuanto a los preparados, en el caso del caldo también volvimos a recurrir al pH porque era un parámetro que se mide fácilmente, no teníamos expectativas de que cambiara mucho, pero lo que sí que podíamos prever o hubiésemos esperado era una posible degradación de las grasas como consecuencia de esta radiación. De hecho, lo medimos o intentamos evaluar esta degradación de las grasas a través del índice de peróxidos. Tal y como muestra aquí esta figura, vimos que realmente esa radiación ultravioleta, esa exposición a esa radiación, no causaba ninguna modificación. Y lo mismo tenemos para el caso del gazpacho y de la crema. Aquí volvimos a medir el pH y en el caso del gazpacho el índice de acidez. No existe o no se observó un gran impacto o un impacto por lo menos a las dosis necesarias para conseguir esa desinfección. No vimos o no observamos un impacto de la radiación en esas propiedades físico-químicas. Por tanto, las principales conclusiones que extrajimos de este proyecto es que la radiación ultravioleta a dosis relativamente bajas, a una dosis de 4 julios por centímetro al cuadrado, que se consigue básicamente con una lámpara de una potencia de 95 vatios exponiendo la muestra durante 60 segundos, nos permite conseguir la desinfección, parar la degradación microbiológica de los alimentos. Esto se ha estudiado, como he dicho, para aerobios totales, pseudomonas y en el caso de los quesos se ha estudiado también para mohos y levaduras. Claro, las principales ventajas de esta metodología es que es un método rápido, como he dicho, 60 segundos de exposición ya es suficiente para alcanzar esa dosis de radiación ultravioleta, requiere un bajo consumo energético, de hecho es muy fácil de implementar en un laboratorio, incluso en un restaurante, es una cajita con una lámpara. No se requieren reactivos, no generan productos nocivos derivados de este proceso de desinfección y lo que es más importante en el caso de la restauración, no se modifican las propiedades físico-químicas de los alimentos, de las materias primas, de las elaboraciones, por tanto no se modifican las propiedades organolépticas y se evita el rechazo causado por el posible cliente.
Nada, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para resolver las posibles cuestiones. Bueno, muchas gracias. Si os parece, un par de preguntas que vamos... Teníamos que haber acabado ahora, pues llevamos un cuarto de atraso más o menos. Juana. No, yo ya es que estoy empezando a correlacionar, porque estoy viendo el trabajo que ha presentado Frutos y el tuyo, y a lo mejor, y bueno, y algunas cosas más que se han comentado de que hay determinados productos que son mucho más interesantes desde el punto de vista gastronómico, se degradan pronto, pues a lo mejor el camino es ese, o sea, empezar a... El camino puede ser ese siempre que estemos hablando de una degradación microbiológica, evidentemente. Claro que si estamos hablando de esa degradación microbiológica, el camino puede ser utilizar la radiación ultravioleta para alargar la vida de esos productos. Sí, no, estaba pensando eso, que quizá la degradación de las doradas naturales era porque tenían a lo mejor más carga microbiana que las que están cultivadas en piscifactorías, no lo sé, pero podría ser. Sí, podría ser una vía de y podría estudiar, ser ¿no? Una vía a estudiar. Ahí lo dejo. Gracias. Segundo. Pero de momento no hay autorización para usar esto en alimentación, ¿no? Diría que a nivel europeo, como sistema de desinfección, diría que no. Sí que se está utilizando con otros fines la radiación ultravioleta, pero creo que a nivel europeo no. Americano sé que se estuvo estudiando, que sí que lo tienes que indicar en la etiqueta, pero diría que a día de hoy no. Es que, bueno, al nivel que yo conozco más, que por ejemplo en las infusiones alimentarias, que se consideran así, una manzanilla de la vía alimentaria no se puede irradiar, pero una manzanilla de la vía farmacéutica sí. Claro. Pero porque no están obligados a indicarlo en la etiqueta, mientras que en la alimentación sí lo tienes que obligatoriamente indicar en la etiqueta. Y claro, cuando el consumidor ve irradiado con... Ya te digo que sé que, o sea, estuve haciendo una búsqueda y sé que a nivel europeo no te lo permiten. Sé que se utiliza la radiación ultravioleta para aumentar la cantidad de vitamina en productos lácteos y en ese caso sí que está permitido, pero con fines de desinfección a nivel europeo a día de hoy no está como tal. Sé que se están haciendo varios estudios, que es algo que está incluido, pero que no, a día de hoy no está hecha la autorización al 100%. Ahí hay un vacío legal, porque no está prohibido, pero tampoco está... Ya, pero que ese sería el principal paso, porque si no... De momento hay un vacío legal y sí que de hecho se está utilizando en alguna industria y ahí sí que se está empleando. Gracias. Bueno, pues pasamos a la tercera y última de la mañana.